Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Lord Oscar. En el día de hoy pues te voy a compartir aquí en la descripción de este video un link para que realices como tal una prueba de matemáticas tipo IFE, la cual te va a servir para prepararte. Y pues aquí en este video te voy a compartir como tal la explicación o la posible solución de alguno de esos ejercicios. Este video va a estar dividido en 2 a 3 partes, cada parte dividido en 10 preguntas. Y pues empecemos. Te recomiendo nuevamente que antes de empezar a realizar este video, realices como tal la prueba para ver cómo te va, cuántos puntos sacaste y para ver que a partir de este video saber qué tienes que mejorar o en dónde te equivocaste. Entonces, la primera pregunta nos da un enunciado que dice: responda las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. La gráfica muestra datos sobre 4 tecnologías para producir cierto tipo de motor en una compañía. Cada tecnología se representa en la gráfica por una letra V, W, Y y Z y por un campo cerrado. Un punto dentro del campo correspondiente a un tipo de tecnología de producción indica que es posible construir un motor con el costo y rendimientos especificados con esta tecnología. Por ejemplo, con la tecnología Y es posible construir un motor cuyo costo sea de $2.000 y tenga rendimiento de 300 caballos de fuerza. ¿Cómo confirmamos eso? Vamos a ubicarnos aquí en la tecnología y me dice, ¿es posible construir un motor de $2.000? Claro que sí, porque está dentro del rango. Y tenga un rendimiento de 300 caballos, claro que sí. Mira, listo. Luego de haber leído ese enunciado, que es lo primero que nosotros debemos hacer, leer con detenimiento y entender un poco, vamos a ver la gráfica y analizarla. La gráfica tiene aquí, por decirlo así, en el eje de la Y, los costos de motor en dólares que van desde 1.000 hasta 10.000. Y aquí abajito el rendimiento de motor que va desde 100 hasta 1.000. Todos ellos en caballos de fuerza. Tiene varios figuras en la cual están representadas por cada una de las tecnologías. Vamos a ver la primera pregunta que nos dice: si se sabe que el costo de un motor fue $6.500, ¿es posible que el motor sea de cualquiera de las tecnologías? Me van a dar cuatro posibles respuestas. Una de ellas va a ser la verdadera. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Como me están dando un costo de $6.500, yo me tengo que ubicar aquí y detectar dónde está $6.500. Entonces aquí está 6.000 y aquí está 7.000. Entonces entre medio de ellos dos estaría $6.500. Me ubico, fíjate que aquí no hay ningún círculo, el círculo está aquí. Entonces en este espacio, en todo esto que va desde aquí hasta aquí, estará la posible respuesta, porque aquí se ubican las tecnologías que tienen un costo de $6.500. Vamos a verificar las posibles respuestas. La A me dice la V, la W y la Z. Si bien es cierto que la W y la V se encuentran en el rango de 6.500, la Z no se encuentra en ese rango. Por ende, descartamos de una. Pero estamos viendo que nada más la tecnología W y la V tienen esa capacidad de costo del motor. Entonces busquemos la posible respuesta donde simplemente esté la V y la W. Si está en la Y o si está en la Z, la descartamos. Entonces, descartamos esta. Esta, a pesar de que es verdadera, no está completa. La respuesta correcta sería la respuesta C. ¿Por qué la respuesta C? Ubiquémonos nuevamente. Está entre W y V, que es aquí. Bien, vamos a realizar entonces la segunda, que nos dice: un trabajador afirma que
con una cantidad fija de dinero entre, ojo con las palabras, entre $4.000 y $7.000, es posible construir un motor con tecnología W, cuyo rendimiento sea cualquiera entre 400 HP y 700 HP. Bien, de antemano el ejercicio te está dando unos valores y tú tienes que tener en cuenta esos valores para poder realizar como tal la posible respuesta. Aquí nosotros no vamos a resolver nada, es una pregunta para analizar. Entonces, vamos a ver nuevamente. Entre $4.000 y $7.000. Ubiquémonos en la tabla nuevamente. Aquí está $4.000, ¿cierto? $4.000 va desde aquí y $7.000 va hasta aquí en la parte de arriba, ¿cierto? Y todo esto cobija lo que es la parte de W. Y está entre 400, o sea que va desde aquí, ¿cierto? Hasta 700 HP, que sería hasta aquí. Veamos si la afirmación de este enunciado es correcto o es incorrecto. Veamos primero la opción A. La A me dice: la afirmación del trabajador es correcta, pues estos valores corresponden exactamente a los valores extremos de la región W. La región W es todo esto, y si tú analizas, no es exacta. A pesar de que está aquí dentro de la región, la afirmación que me están dando aquí me está hablando de algo concreto, es exactamente a los valores extremos. Los valores extremos serían esta parte y esta parte. Por lo tanto, la afirmación de la respuesta A no está bien. Chicos, tenemos entonces la pregunta número 3, que también es de tabla. Me dice lo siguiente: durante el primer semestre del año 2016, una tienda reporta las ventas mostradas en la tabla. La pregunta es: ¿cuál de las siguientes gráficas representan los datos de la tabla? Aquí tenemos una tabla que me da el ejercicio, o me da la pregunta, en la cual del lado izquierdo tengo los meses y del lado derecho tengo las ventas en millones de pesos. Analicemos y veamos cuál de esas pues es la más ideal. Entonces, aquí en la primera tengo unos ingresos que la tabla como tal como que no me va a servir de mucho, porque no es la ideal para este tipo de esta gráfica no es ideal para este tipo de tabla. Pero sin embargo, analicemos. Dice: en enero tengo ventas de 1.000, y aquí si me ubico con el mouse, confirmo que pues eso se cumple. Fíjate dónde está aquí, enero 1.000, listo. Febrero dice que tiene ingresos o ventas de 5.000. Febrero debería estar aquí, por ende ya descartamos que esta sea la respuesta correcta. O sea, la respuesta de este ejercicio, la A, no es. Confirmemos la B. Dice: enero tiene ventas de 1.000. Listo, se cumple. Febrero, según esta tabla, esta gráfica, tiene ingresos de 5.000, ventas de 5.000. Claro que sí, se cumple. Marzo tiene ventas entre 3.000 a 4.000, más o menos en la mitad, que sería 3.500, se cumple. Abril tiene ingresos o ventas de entre 1.000 y 2.000, o sea, 1.500, se cumple. Mayo tiene de 4.000, se cumple. Y junio tiene de 3.000. Por ende, deducimos que esta es la respuesta correcta. Entonces, vamos a seleccionarla. Y ya así facilito pudimos encontrar como tal la respuesta correcta. Ya sabes de antemano que esta no es la respuesta, porque aquí febrero estaría en 2.000. Y de una se parte como tal la afirmación. Para el que le sigue, a pesar de que marzo está en 4.000, pero fíjate que marzo más o menos debería estar aquí, y ya aquí no se cumple. Dice que aquí que abril está en 2.000 y no se cumple. Entonces esta también la descartamos. La respuesta de nuestro ejercicio correcta sería la B. Vamos a realizar la pregunta número 4. Bien, la pregunta 4 nos dice: una empresa solo tiene dos fuentes de ingresos. Un nuevo coordinador quiere comparar los ingresos que se han obtenido a través de las dos fuentes y encuentra reporte con los dos consolidados que se muestran en la tabla. Bien, para esto nosotros primero tenemos que observar la tabla y vemos que
nos da un reporte de ingresos provenientes de la fuente 1, que es 187 millones, y el total de ingresos. Sin embargo, no me dan la información de la fuente 2, de los ingresos provenientes de la fuente 2. Entonces, para poder comparar eso, yo necesito al menos esos dos datos: ingresos provenientes de la fuente 1 y los ingresos provenientes de la fuente 2. Entonces veamos cuáles pueden ser las posibles respuestas. La A dice: sumar los ingresos de la fuente 1, o sea, sumar los ingresos de la fuente 1 con el total de ingresos de la empresa. Sumar estos dos no me daría como tal una comparación o un posible valor para la fuente 2, porque estaría sumando dos resultados pues que estaría mal el procedimiento. Yo necesito simplemente la información de la fuente 2. Veamos cuál es la respuesta B. Dice: restar del total de los ingresos aquellos provenientes de la fuente 1. Bueno, esta pues sería como tal la respuesta. Si yo a 350 millones, que es el total, le resto este valor, que sería los ingresos provenientes de la fuente 1, me da un resultado que sería el que me falta. Por ende, la B sería la respuesta. Ya que el total es la suma de varios valores. El primer valor, que es 187, me hace falta algo para llegar a 350, que es el valor de los ingresos provenientes de la fuente 2. Entonces, aquí la respuesta sería la B. ¿Por qué no es la C? Porque la C me dice multiplicar los ingresos de la fuente 1 por la 2. La fuente 2 no me la están dando, así que ese procedimiento, a pesar de que no me están dando otro, la respuesta también está mala porque estoy multiplicando y ese no es el procedimiento. Y dividir tampoco es el procedimiento. Por ende, ya aquí tenemos que la respuesta C es nuestra opción correcta. Sigamos. La pregunta número 5 nos dice: en clase de educación física, el profesor les pide a sus estudiantes que escojan la actividad deportiva que más preferirían realizar en las canchas del colegio. La tabla muestra información correspondiente a la preferencia de los estudiantes. La pregunta es: ¿cuál de las siguientes gráficas muestran correctamente la cantidad de estudiantes que prefiere cada actividad? Nuevamente, interpretación del texto y la interpretación de nuestra tabla, y a partir de allí la gráfica. Entonces, tenemos una tabla que nos relaciona actividad y género del estudiante. A la izquierda tenemos género y a la derecha tenemos patinar y trotar, que sería nuestra tabla. 10 personas que son hombres les gusta patinar y 3 hombres les gusta trotar. Mujeres 5 le gusta patinar y 14 le gusta trotar. Entonces vamos a ver las posibles respuestas. La pregunta nuevamente: ¿cuál de las siguientes gráficas muestra correctamente la cantidad de estudiantes que prefiere cada actividad? Veamos la primera gráfica. En la primera gráfica me dicen que aquí tengo número de estudiantes por género del estudiante, hombre y mujer. Me dice que 13 estudiantes, pero no me dice más nada, y 19 mujeres. Veamos si 13 estudiantes son hombres, sí, y 19 son mujeres, claro que sí, pero como tal no me está brindando una respuesta que es la que me están haciendo, de la pregunta que me están haciendo. La pregunta es concreta: ¿cuál de las siguientes gráficas muestra correctamente la cantidad de estudiantes que prefiere cada actividad? Ojo, me están preguntando por actividad. Por ende, como aquí no me están diciendo si es trotar o patinar, de una la descarto. Descarto esta y veamos las demás. Hombre y mujer, descarto enseguida la A y descarto enseguida la D, porque tanto en la A como en la D simplemente me relacionan el total de hombres y el total de mujeres, y eso no es lo que yo necesito. Veamos la respuesta B. La respuesta B me dice: número de estudiantes, 15 le gusta patinar y 17 le gusta trotar. Entonces verifiquemos: patinar entre los dos, tanto hombres como mujeres, son 15. Ok, se cumple esa condición, y tanto hombres como mujeres le gusta trotar. Por ende, esta
opción sería la respuesta correcta. Es lo que más se relaciona con lo que me dice. Nuevamente, recuerda siempre lo que te hace la pregunta. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra correctamente la cantidad de estudiantes que prefiere cada actividad? Independientemente si sea hombre o si sea mujer, te están preguntando la cantidad que prefiere cada actividad. Y la respuesta C simplemente me dice que 10 prefieren patinar y 14 trotar. Esa respuesta es incorrecta. Ya aquí tenemos como tal la respuesta de la pregunta número 5. Vamos a seguir con la pregunta número 6. Bien, chicos, entonces vamos a realizar la pregunta número 6, que me dice: la figura muestra un triángulo PQR inscrito en el rectángulo EFGR, una de sus alturas QM y la medida de algunos segmentos del rectángulo. Dos procedimientos correctos se describen para calcular el área del triángulo PQR. Entonces me dan dos procedimientos. Procedimiento 1. Se calcula el área del rectángulo EFGR y a este valor se le resta el área de los triángulos PFQ, EPR y QRG. Entonces fíjate dónde está aquí el rectángulo. Ahora lo hacemos en el tablero. Me dan una altura de 50 y una base de 70. Sería hallar el área de esto y restarle como tal estas áreas de estos triángulos. Para eso tengo pues todos los datos: base por altura, y se divide entre 2 para los triángulos, y para el rectángulo base por altura. El procedimiento 2 me dice: se calcula la altura QM, o sea, la altura de aquí a aquí, la altura QM, que no está, no la escucho, no la entiendo, no la encuentro. La altura QM y base PR, o sea, esta base que tampoco está, del triángulo a partir de los datos existentes. ¿Cuáles son los datos existentes? Los que están a su alrededor. Por ejemplo, para este podría aplicar lo que es el teorema de Pitágoras y hallar como tal esta base, que sería la hipotenusa de ese triángulo. Luego, la multiplicación de estos dos valores se dividen entre 2. Y pues sí, para hallar entonces el área de ese triángulo sería multiplicar este lado por la altura y se divide entre 2. Entonces fíjate qué procedimiento tengo que encontrar. En uno ya tengo todos los datos y en el otro tengo datos que aún me faltan. Sin embargo, pues vamos a ver las preguntas en el tablero, vamos a analizar el triángulo. Bien, chicos, entonces, y vamos a ver la posible me dice respuesta. Que halle el área de este triángulo y me dan dos procedimientos. A partir de esta figura que está compuesta por los puntos E, F, G, R que conforman como tal todo este rectángulo. Aquí adentro existe este triángulo que es el que nosotros vamos a hallar su área. El área está compuesto por los puntos P, Q, R y al momento de hacer esto se forman unos pequeños como tales triángulos. Entonces hay dos procedimientos. El ejercicio me dice que afirme lo que pues están proponiendo, que el procedimiento 1 sea el más rápido. Confirmemos si el procedimiento 1 es más rápido. Entonces el procedimiento 1 me dice: vas a hallar el área de todo este rectángulo y le vas a restar las áreas de todos los triángulos que están por fuera y automáticamente obtienes el área del triángulo, que está aquí adentro. Entonces, para hallar el área de un rectángulo, multiplicar base por altura. Aquí la base vale 70, 60 más 10, 70. O fíjate dónde está aquí, base que es 70, altura que es 50. O sea, con esto nosotros podemos hallar el área del rectángulo. Sigamos. Para este triángulo tengo que esta altura vale 40, y esta base vale 60. ¿Cómo hallamos el área de un triángulo? Base por altura y se divide entre 2. Entonces, ya tenemos como tal los datos para hallar el área de este triángulo, para hallar el área de este triángulo, altura y base, y para hallar el área también de este triángulo, altura y base. Entonces, con esos datos nosotros simplemente debemos hallar, multiplicar y listo, facilito. O sea que este ejercicio me está dando los datos precisos para hallar el área de ese triángulo. Mientras que el procedimiento 2 me dice: se calcula la altura QM y base PR. Altura QM es de aquí a aquí. Y base PR, o sea, de aquí a aquí. Para hallar esta base necesito hallar esto. ¿Cómo hallaría esto? Aplicándole el teorema de Pitágoras. A partir de aquí ya entiendo que
va a ser un poco más largo el ejercicio, porque además de eso tendría que hallarle la altura a esto, a partir de esto, ¿sí me entiende? Entonces, con simplemente eso ya entiendo que el procedimiento 2 es un poco más largo, porque ya ahí hay que hallar el teorema de Pitágoras, aplicar el teorema de Pitágoras para hallar como tal esta base o esa hipotenusa que se forma ahí, y para hallar también esta altura. ¿Por qué? Porque para hallar el área de este triángulo sería multiplicar base por altura y se divide entre 2. Entonces veamos la posible respuesta que nos brinda. La del punto A nos dice: el primer procedimiento se puede efectuar con los datos que se muestran en la figura. El segundo requiere cálculo de información adicional. Lo que nos está brindando ese ejercicio, ¿es cierto o es falso? Entonces, analicemos. Para el primer ejercicio nosotros deducimos que ya teníamos los datos y con esos datos podíamos hallar. Mientras que para el segundo necesitábamos datos adicionales. Ojo, ya encontré la respuesta. Para mí esa es la respuesta correcta, la número A. El primer procedimiento se puede efectuar con los datos que se muestran en la figura. El segundo requiere cálculo e información adicional. Esa para mí es la respuesta. Pero descartemos también las... En la respuesta número B, pues me dice: el segundo procedimiento se puede efectuar utilizando solo las medidas de un triángulo. El primero requiere medidas de varias figuras. Bueno, sí es cierto que requiere medidas de varias figuras. Sin embargo, pues ya esas medidas las tenemos, como lo acabamos de ver. Entonces, pues eso como que se descartaría, porque allí le están diciendo que el segundo es mejor porque se puede efectuar utilizando solo las medidas de un triángulo. Y a pesar de que es cierto, esas medidas de ese triángulo se tienen que buscar. O sea, que sigue siendo más efectivo la primera respuesta y el primer procedimiento. El punto C me da este argumento: el primer procedimiento requiere solo el cálculo de área del área de rectángulos. Me habla como si hubiesen varios rectángulos cuando simplemente hay uno solo. Y no simplemente necesitamos solo el área del rectángulo, porque también necesitamos el área de cada uno de los triángulos que están a su alrededor. Por ende, también descartamos esta respuesta. Y por último, el punto D nos dice: el segundo procedimiento requiere realizar una multiplicación y una división. Es cierto. El primero solo requiere realizar una resta. Aquí me equivoqué, ya corrijo esto. Y a pesar de que el primero necesita el segundo necesita realizar una multiplicación y una división, para eso tenemos que hallar esos datos. Y el primero no solo requiere realizar una resta, por lo que es totalmente falso. Entonces la respuesta correcta sería la A. Entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Bien, para la pregunta número 7 me dice: dada la función definida a trozos, y me dan pues una función en la cual tengo esta parte que le vamos a llamar trozo, en el cual tiene una incógnita que sería esta, y a su vez tengo aquí abajito otra parte, otro trozo, vamos a llamarlos trozos, en los cuales me tienen como tal una comparación. Entonces dice: para evaluar la continuidad de la función se realizan los siguientes pasos. Paso 1. Se reemplaza x igual a 2 en el trozo 4x menos 6. O sea que ya no va a ser 4x menos 6, sino 4 por 2 menos 6, porque ya no va a ser x, sino que va a ser 2. Paso 2. Se reemplaza x igual a 2 en el trozo 2. Lo mismo vamos a hacer con este trozo. Y el paso 3 dice: se comparan los resultados de los pasos 1 y 2. ¿Cuál es el resultado de la comparación? Bueno, vamos a abrir el tablero y hagamos la comparación. Aquí tenemos pues las posibles respuestas y vamos entonces. Bien, chicos, pues aquí tenemos la ecuación en nuestro tablero. Vamos a evaluar. Para eso vamos a tener 3 pasos. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar como tal los resultados. Entonces, me dicen que para evaluar voy a reemplazar 2 en x. Ese es el primer paso, tanto en la primera ecuación como para la segunda ecuación. Entonces ya no sería 4x menos 6, sino 4 entre paréntesis 2 menos 6. Realizo esta ecuación: 4 por 2, 8, menos 6 serían 2.
Y hago enseguida el paso 3, que sería reemplazar 2 en estas x. Entonces colocamos 2 elevado a la 2 menos 2. 2 elevado a la 2 es 4, menos 2 es 2. Y el último paso, y es el paso 3, dice, se comparan los resultados de los pasos 1 y paso 2. Bueno, aquí lo que puedo comparar es que estos dos resultados son iguales. Entonces verifiquemos y encontremos pues la respuesta de la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el resultado de la comparación? La A, el resultado del paso 1 es mayor. Esa respuesta es mentira porque son iguales. La B, el resultado del paso 2 es mayor. Sigue siendo mentira, son iguales. Y la C, los resultados son iguales. Por ende, la respuesta sería la C. Porque la D también me dice, los resultados son incomparables. Eso también es mentira, se pueden comparar. Por ende, encontramos la respuesta para nuestro ejercicio, que sería la C. Seguimos con la siguiente pregunta. Bien, chicos, vamos a realizar entonces lo que sería el punto 7. Y tenemos el punto 8, perdón. Y tenemos la siguiente pregunta. El Triángulo de las Bermudas está formado entre Miami, Bermudas y San Juan de Puerto Rico, con las distancias mostradas en la siguiente figura. Entonces aquí tenemos pues un mapa en donde cada punto indica dónde está cada lugar. Miami está aquí, Bermuda está aquí, San Juan está aquí. De Bermudas a San Juan hay 954 millas. De San Juan a Miami 1033 millas. Y de Miami a Bermuda 1035 millas. La pregunta nos dice, si una milla son 1.6 kilómetros, ¿cuál es la distancia en kilómetros que separa Miami de Bermudas en el triángulo? Bien, ¿qué deberíamos hacer aquí? Analizar, convertir. Para eso vamos a utilizar lo que es una regla de 3. Vamos a repasar eso. Vamos a poner nuestro tablero y solucionemos. Bien, aquí ya tenemos pues en nuestro tablero lo que es el Triángulo de las Bermudas, que tiene Miami, Bermuda y San Juan. Cada uno de ellos con sus respectivas distancias entre dos puntos. Entonces la pregunta nos dice, si una milla son 1.6 kilómetros, ¿cuál es la distancia en kilómetros que separa Miami de Bermudas en el triángulo? En estos ejercicios lo primero que nosotros debemos tener en cuenta son los datos que nos dan. A mí me dan las distancias de cada uno de ellos y me están diciendo que una milla, que la vamos a representar con la letra MI, una milla son ¿cuántos kilómetros? 1.6 kilómetros, que lo vamos a representar con la letra KM. Si una milla son 1.6 kilómetros, ¿cuál es la distancia en kilómetros que separa Miami de Bermuda? De Miami a Bermuda hay 1035 millas, ¿cierto? Entonces la vamos a colocar acá donde están las millas. 1035 millas. Entonces, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar la distancia que hay, pero en kilómetros. Ya conocemos la distancia en millas. O sea que hay que convertir todo esto a kilómetros. Para eso nosotros vamos a aplicar lo que es una regla de 3. En este caso vamos a colocar el valor que no conocemos aquí representado con cualquier letra. En lo personal me gusta la letra X y vamos a hacer lo siguiente. Colocamos la X, colocamos el igual y multiplicamos en cruz los valores que se puedan. En este caso voy a multiplicar 1035 millas por 1.6 kilómetros. 1.6 kilómetros. Todo eso lo divido entre una milla. Una milla, así. Listo. Cuando tengamos eso, vamos a eliminar pues las medidas que se puedan. Por ejemplo, arriba tengo millas y abajo millas. Yo esto aquí lo puedo cancelar y cancelar. ¿Y qué hago ahora? Voy a multiplicar la parte de arriba. 1035 por 1.6. Vamos a realizarlo aquí mismo para recordar cómo se multiplican un número entero por un número decimal, que sería 1.6. En teoría, lo que nosotros vamos a hacer aquí es multiplicar como siempre nosotros hemos multiplicado.
todos los números, sin tener en cuenta la coma por el momento. Empecemos. 6 por 5, 30, ¿cierto? 0 y llevo 3. 6 por 3, 18. Y 3 que llevaba, ¿cuántos serían? 21. 1 y llevo 2. 6 por 6, 6 por 0, 0 y 2. Serían 2 aquí. Y 6 por 1, 6. 1 multiplicado por todo eso me va a dar lo mismo. 5, 3, 0 y 1. Sumemos. 0 aquí. 5 y 1, 6. ¿Cierto? 2 y 3, 5. 6, 0, 6 y 1. Ahora bien, ¿dónde vamos a colocar? Perdón, aquí está. Esta fue la multiplicación. 6 por todo esto me dio esto. 1 por 1035 me dio 1035. ¿Y dónde colocamos la coma? Contamos cuántas unidades hay después de la coma. Hay una sola unidad. O sea que hacia el resultado voy a contar una unidad hacia la izquierda, por decirlo así. O sea, aquí. El resultado sería 1656,0. Esa sería la distancia. O simplemente 1656, ya que este 0 pues no estaría haciendo nada. 1656. Esta es la distancia en kilómetros que hay entre Miami y Bermuda como resultado, 1656 kilómetros. Entonces vamos a buscar en la respuesta aquella que diga que la distancia entre Miami y Bermudas sea 1656 Encontremos entonces kilómetros. entre las posibles respuestas de la pregunta 8. La primera dice 656 kilómetros, no. 646, no. 1036.6. Ojo, esas son cascaritas que muchas veces le salen en la jife. Y aquí es donde tú te confundes y dirás, bueno, este porque tiene coma 6, pero el otro tenía era coma 0. Le eliminamos el 0 porque pues a la derecha no vale nada. Entonces esta, la D, sería la respuesta, 1656 kilómetros. Sigamos con la pregunta número 9 que nos dice: en un parque hay 4 puntos, P, Q, R y S, los cuales están conectados por caminos rectos y curvos. La siguiente tabla muestra la distancia que hay entre varios pares de puntos, bien sea por los caminos rectos o por los caminos curvos. Entonces nos muestran una tabla en la cual dice punto inicial y punto final, ¿cierto? Y dice camino recto y camino curvo. Por ejemplo, para el punto inicial de P y llegar hasta el punto Q, si cogemos el camino correcto nos gastamos 3 metros. Y si cogemos el camino curvo, obviamente es un poco más largo, nos gastamos 3.5 metros. Y eso seguimos analizando entre todos estos puntos. Fíjate que para cada uno de ellos, cogiendo el camino curvo, se hace un poco más largo. La única diferencia es que en el camino de Q hasta R no hay un camino curvo, pero sí uno recto que son 5 metros. Entonces, primero es analizar esa tabla, luego leer la pregunta. Dice: un estudiante quiere desplazarse desde el punto Q hasta el R, recorriendo la menor distancia. Él sugiere la siguiente ruta: desde el punto Q hasta el S, que sería este, y luego del S al R por los caminos rectos. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿la solución sugerida por el estudiante es correcta o incorrecta? Bien, vamos a parar un momento. Vamos a leer y vamos a analizar qué es lo que quiere el estudiante. Dice que el estudiante quiere desplazarse desde el punto Q hasta el R. Ese es el objetivo, desde el punto Q al R. Ahora mismo hay una distancia por el camino recto, que aquí nos muestra la tabla, por el camino recto, que dice que desde el punto Q al R nos gastamos 5 metros. No hay camino curvo. Listo. Directo nos da 5 metros. Él sugiere lo siguiente: que vayamos desde el Q al S, que hay 4 metros, y luego del S al R, que serían 3 metros más. O sea, nos vamos del Q al S, que son 4, y del S al R son 3. Sumamos esos dos, nos da 7. Por ende, la afirmación del estudiante es falsa, porque el camino sería más largo cogiéndolo así, mientras que si cogemos el camino derecho que nos da la tabla, que es del Q al R, nos damos 5 metros. Entonces, ahora vamos a ver las posibles respuestas. Sabemos que la información es incorrecta, así que de antemano
desconectamos esta primera, que sería la A, y desconectamos la segunda, que sería la B. ¿Por qué? Porque en la primera me dice correcta y en la segunda me dice correcta. Entonces, todas dos son falsas. Miremos la C y la D para ver cuál es la posible respuesta correcta. La C me dice incorrecta, porque la distancia mínima se obtiene por el camino que une directamente Q y R. En lo personal creo que ya la encontramos. Sin embargo, vamos a descartar que la última sea más viable. Dice incorrecta, porque la distancia mínima se obtiene al recorrer un camino curvo en vez de dos rectos. Esa es falsa. Y pues es falsa porque, por ejemplo, no se cumple. Recuerdan que les comenté que cogiendo el camino curvo nos gastamos más distancia. Por ende, la respuesta correcta sería en este ejemplo o en este ejercicio la C, incorrecta. Entonces, date cuenta que en las pruebas IFE nos dan varias posibles respuestas y dos que son así como cascaritas. Fíjate que estas dos son incorrecta e incorrecta. Obviamente la afirmación del estudiante es incorrecta, o sea, probablemente las dos tuvieran más posibilidades de salir bien. Pero aquí tenía que analizar cuál de las dos era más correcta y por eso tenía que analizarla. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos al siguiente ejercicio. Chicos, vamos a realizar la última pregunta, la pregunta número 10 de este primer video. Y que nos dice: en la tabla se muestra la distribución de frecuencia de los pesos de los paquetes que llegaron a una oficina de correo en un día de trabajo. Entonces nos dan grupo 1, grupo 2, grupo 3, nos dan el peso en libras, entre 0 y 2.9, entre 3 y 5.9, entre 6 y 9, y una frecuencia absoluta, o sea, del grupo 1, que con un peso entre 0 y 2.9 hay 8 paquetes y así sucesivamente. En el grupo 2, con un peso entre 3 y 5.9, hay 12 paquetes que llegaron a la oficina de correo. Entonces, veamos la siguiente tabla o la siguiente gráfica. Me dice: a partir de la anterior información, un funcionario construyó la siguiente gráfica. Entonces, aquí nos dan un diagrama de barra pegadito que nos dice que en el grupo 1 hay 10 en la frecuencia absoluta. Fíjate que ya empezamos a encontrar error, porque si lo comparamos con la tabla, en la frecuencia absoluta hay 8 en el grupo 1, que va entre 0 y 2.9. Aquí abajito está bien la gráfica, mientras que en la frecuencia absoluta dice que hay 10 paquetes y eso es falso. Miremos el grupo 2. En el grupo 2, acá arribita en la tabla me dice que hay 12 paquetes. Y aquí me dice que sí, hay 12 paquetes. En el grupo 3, entre 6 y 9, muy bien aquí abajito, me dice que hay 10 paquetes y también es falso. Entonces, grupo 1 y el grupo 3 están mal como tal dibujado, posicionado. Veamos la pregunta y las posibles respuestas. Bueno, aquí está, como tal nos preguntan: ¿qué error se cometió al construir la gráfica? Miremos las posibles respuestas. Se intercambiaron la frecuencia de los grupos 1 y 3. Veamos si es cierto que se intercambiaron. Bueno, analicemos. Grupo 1 tiene 8. Grupo 1 aquí tiene 10. Grupo 3 tiene 10. Y pues sí es cierto, acá grupo 3 tiene 8. Entonces como que los valores del grupo 3 era 10 y el valor del grupo 1 era 8. Y aquí como tal se intercambiaron estos datos. Por ende yo estaría dando de una como respuesta correcta la A que tenemos aquí. Pero sin embargo vamos a descartar las siguientes respuestas. Me dice: se dejaron las barras sin espacio entre ellas. Bueno, eso no tiene nada que ver, así que esta es falsa. Esas barras pueden ir así. Se representó mal el valor de la frecuencia absoluta del grupo 3, del grupo 2. Eso es falso porque, como les comentaba, el grupo 2 tiene 12 en frecuencia absoluta. Por ende, esta también sería incorrecta la respuesta. Y la D dice: se nombraron incorrectamente los ejes. Eso es falso porque aquí tenemos frecuencia absoluta y pesos en libras. Todo eso está bien. Entonces, como tal, la respuesta para nuestra pregunta número 10 es se intercambiaron las frecuencias de los grupos 1 y 3. Bueno, amigos, por este momento
Estas han sido las primeras 10 preguntas. Te recomiendo pues que te tomes un break, que vayas a comerte un chocolate, me envías uno por donde sea, por Efecti. Y nos vemos pues en el próximo video que estaré subiendo, en donde estaremos socializando las otras 10 preguntas. Espero que este video te haya servido de mucho. Si te sirvió mucho, te invito a que le des un like como agradecimiento y que te suscribas a este canal. Y pues nos vemos en el próximo video y que te vaya muy bien en las pruebas. Te felicito porque has buscado la manera de estudiar por ti mismo. Y eso es progreso. Excelente. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.